Aquí en Fórmula Noticias, bueno, le informé puntualmente sobre la ceremonia de aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, el 108 aniversario. Se llevó a cabo en Querétaro, en el mismo teatro donde fue promulgada la Constitución de 1917, nada más que ahora se llama el Teatro de la República. En algún momento se llamó el Teatro Iturbide, me parece que le queda mejor el nuevo nombre. Ahí la presidenta de México defendió una vez más a la soberanía nacional, a los intereses de nuestra nación, al pueblo de México. Envió mensajes a otros gobiernos, al gobierno de Donald Trump, por ejemplo, envió mensajes al Poder Judicial, envió mensajes a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. La primera mujer presidenta en encabezar esta ceremonia, en donde, por supuesto, y a mí me parece que es lo más importante, informó que envía al Congreso de la Unión 2 iniciativas de reforma. Una, para que no exista la reelección en ningún cargo de elección popular. Otra, para acabar con el nepotismo. Ahí en tercera fila alcancé a ver, si no me equivoco, estaba Pedro Miguel en el Teatro de la República en Querétaro, y en estos momentos está con nosotros. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido Juan, pues aquí estrenando el don de la ubicuidad que me acabas de otorgar. Estabas en tercera fila, ¿verdad? Sí, señor, ahí estaba yo presente. Oye, qué bonita ceremonia se llevó a cabo el día de hoy. Qué mensaje tan poderoso el de la presidenta de México. Fue una ceremonia muy hermosa, muy significativa y con mucha fuerza de cara a la circunstancia que vivimos, porque fue una ceremonia de unidad nacional. Tú decías que no estuvo el Poder Judicial, pero bueno, estuvieron 3 ministras de la Suprema Corte. No, yo no dije eso, yo dije que no estuvieron algunas. Algunos, sí. La mafia que todavía cree controlar el Poder Judicial y que está cada vez más fuera de la realidad, pues esa no estuvo. Pero mira, fue, creo yo, un acto de unidad nacional con gobernadoras y gobernadores de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y de Morena, con legislativo, te digo, con ministras del Poder Judicial, y con un gran consenso, que es la defensa de la soberanía nacional. Así es. Así es. Oye, estuvieron las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz. Sí. Pero los mismos que estuvieron promoviendo recursos con los que el Poder Judicial se extralimitó en sus facultades para invadir las facultades del Poder Legislativo, pues hoy están muy enojados porque no los invitaron a la ceremonia de aniversario de una Constitución que Pedro Miguel quisieron ultrajar. Que han estado violando de manera sistemática. Y bueno, pues yo creo que, fíjate que yo entendí el gesto de no invitación como un gesto de piedad. ¿Por qué? Pues porque fue para evitarles la rechifla que se iban a llevar en un acto que festeja la vigencia de nuestra Carta Magna. O sea, ¿les evitaron los recuerdos? Pues les evitaron el repudio. Imagínate tú a Norma Piña saliendo de allí, ¿no? En medio de gente que, independientemente del color partidista, está pues planteando la defensa de la soberanía y sobre todo el imperio de la ley y del orden constitucional. Oye, entonces, pues ellos, los que no fueron invitados, pues están hablando de una ceremonia de aniversario de lamentos para ellos, pero les evitaron una ceremonia de aniversario de las mentaciones para ellos también, ¿no? Claro, pero mira, a ver, ellos se hunden en su irrelevancia autoprovocada, hay que decirlo, mientras el resto del país, la gran mayoría del país, la abrumadora mayoría, está en otra cosa, querido Juan. Está primero festejando el orden constitucional, está celebrando la recuperación de la dignidad de la Carta Magna de 1917, que fue severamente pervertida por los regímenes neoliberales. Está en la defensa de la soberanía frente a los amagos estadounidenses, y sobre todo creo que está
como comunicando algo que es muy importante, Ajá. que es la excepcionalidad de este momento en el que se conjunta una circunstancia de esplendor para México y de decadencia para Estados Unidos, Okay. lo cual nos convierte en unos socios y unos interlocutores poderosos. Así es. Jamás permitiremos que se viole nuestra soberanía y se pisotee la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Sheinbaum allá en el Teatro de la República en Querétaro en la conmemoración del aniversario 108 de la promulgación de nuestra Constitución. Pedro, vamos a escuchar. Sí. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución. Pues ahí está, Pedro Miguel, la soberanía. ¿Qué mensaje tan fuerte dio la presidenta de México hoy en el Teatro de la República, allá en Querétaro? Y bueno, pues ovacionada, ¿no? Sí, y mira, fueron muchos mensajes, Uh-huh. más allá, digamos, de este énfasis inequívoco en la defensa de la soberanía, hay mensajes muy importantes, por ejemplo, las raíces históricas de la Carta Magna. Uh-huh. Ella hizo una amplia reseña de cómo el embrión de nuestra Constitución está ya en los sentimientos de la nación de José María Morelos y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Esto es muy importante, querido Juan, porque lo que ella dice es, a ver, esa Constitución encierra ya un proyecto de nación. Fíjate lo importante que es eso. Sin Ella duda alguna. resalta. Oye, y esto Ajá. es muy importante porque da a conocer que presenta 2 iniciativas al Congreso de la Unión. Y una de ellas es para evitar el nepotismo. Y otra, la reelección en cualquier cargo elegido a través del voto. Y esto pues es parte de los cimientos de la Constitución de 1917. Pedro Miguel, un movimiento revolucionario en México que parte del sufragio efectivo y la no reelección. ¿Cómo es posible que 108 años después se tenga que enmendar algo que ya estaba en esa Constitución? ¿Dónde quedan los ideales revolucionarios en los últimos años de nuestro país? Yo te diría que 115 años después, porque Madero se alza contra el porfiriato con la consigna sufragio efectivo no reelección en 1910. Uh-huh. Son 115 años después que logramos consumar esa consigna maderista. ¿Sí? Imagínate la importancia de recuperación histórica de este momento en el que por fin el ideal de Madero va a tener un aterrizaje en la Constitución. Me parece a mí, un momento espléndido. Y la otra iniciativa para evitar el nepotismo, con lo que nos recuerda, entre muchos otros actos de nepotismo, pero tengo muy clavado en la memoria aquel en el que José López Portillo decía de su hijo, a quien le dio un encargo en el gobierno federal: es el orgullo de mi nepotismo. ¿Te acuerdas, Pedro Miguel? Claro, y el nepotismo, que a fin de cuentas es una de las expresiones de la corrupción, ¿no? Sí, sin duda. El patrimonialismo, de considerar los cargos como hereditarios, como un patrimonio familiar, ¿no? Entonces, creo que esa exclusión constitucional del nepotismo va a ser muy importante para continuar en el combate contra la corrupción y contra formas facciosas de gobierno, independientemente del partido. Esto es muy importante señalarlo, ¿eh? Oye, Pedro Miguel, y sobre el nepotismo y esta iniciativa de reforma constitucional para erradicarlo, me parece que le conviene absolutamente a todos, incluyendo al movimiento de la Cuarta Transformación, porque el sectarismo, el nepotismo y la endogamia son males que en el pasado han causado grandes heridas a las izquierdas, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Mira, yo creo que esto es parte de la condición humana, pretender que en los cargos de representación popular te puedan reemplazar tus parientes, ¿no?
Esto, a ver, en la izquierda tenemos el ejemplo de Néstor Cristina, ¿no? Ujú. Y en la derecha tenemos innumerables ejemplos. Entonces, creo que esto es una lucha no contra la derecha, no contra la izquierda, es una lucha contra una condición humana que es perniciosa para la democracia, para la salud de las instituciones y para la transparencia. Y para la salud de movimientos y de causas, porque esas tribus endogámicas hechas a través del nepotismo y del amiguismo terminan llevando a una organización política a repartirse las candidaturas a sillazos, como sucedió en el PRD. Así es. Pedro Miguel, lo más importante, lo que tú consideras que es el punto central de esta conmemoración, 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de nuestro país, ¿dónde está? ¿En estas reformas, en el mensaje de la presidenta, en la defensa de la soberanía y del pueblo de México, o en que nos invitó a Norma Piña? En la unidad nacional. En la unidad nacional que cierra filas en torno a la soberanía y en torno a un eje articulador de la vida pública, que es la Constitución de 1917, que además se acepta, fíjate tú, la restitución de la dignidad del texto de 1917, adulterado por el periodo neoliberal. Pedro Miguel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estuviste ahí en esta ceremonia. Te mando un abrazo y nos escuchamos en 8 días. Un abrazo para ti, para quienes nos escuchan, y en 8 días nos hablamos, querido Mario. Gracias, Pedro Miguel. Volvemos.